Muy bien, hermanos. Aquí están sus pantallas, la pantalla de mi tableta, y quiero leerles para ustedes este pasaje. Dice así, en Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo, ¿y creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que el resto de los Galileos solo porque perecieron así o padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y luego menciona otro caso, pero repasemos un poquito. Había un grupo de personas en el público de Jesús que mientras Jesús predicaba, hablaba, lo interrumpían para hacerle una pregunta y muchas veces comentarle algo. En este caso le quisieron informar a Jesús de una tragedia, como cuando estamos viendo noticias en la televisión, algunas son buenas, medias buenas, otras muy malas, como una masacre en una escuela donde murieron niños, o un accidente donde cientos de carros se amontonaron y muchos fueron quemados vivos por lo... ¡Ay, qué triste noticias! Y creyeron que a Jesús le impactaría saber de esta tragedia que Pilato había cometido. Pilato cometió muchas masacres. Curiosamente, de esta masacre no se registra, aunque se registran de otras similares como esta. Josefo registra una que sucedió más adelante, en el año 34, 36, por supuesto, después ya que ya inclusive quizás Cristo ya no estaba, pero algunas se registran, porque eran varias. Es más adelante el César destituyó a Pilato por tantas locuras y tragedias que como líder hacía. Pilato era bien cruel y comenzó con su caída donde precisamente eh, no fue fiel a su conciencia, donde el Espíritu le hablaba que no debía derramar esa sangre inocente. Y le contaron a Jesús un caso que me responde a mí ciertas preguntas. La pregunta es, ¿será que cuando me suceden tragedias, accidentes, problemas, es porque estoy mal y Dios me está castigando? Muchas veces visitando personas en hospitales, a veces en cárceles, los padres o las personas involucrados o familiares de alguien que está allí por circunstancias de la vida, a veces creen que Dios los está castigando. O alguien puede pensar que Dios está castigando a cierta persona. Y hermanos, la Biblia responde que no necesariamente, y en la mayoría de los casos, no es así. Ciertamente Dios se involucra y Él revela que a veces hay momentos en que Él puede usar, como dice, la vara. Su vara me da aliento, y dice el Salmo 23, es la vara de la disciplina, pero en términos generales hay muchas circunstancias en la vida donde no necesariamente todo implica que estamos viviendo en pecado y que Dios nos está castigando como un juez. Dios todavía no está en eso, hermanos. La paga del pecado y los resultados de las acciones de nuestros pecados vienen en el futuro. Va a haber un castigo y vamos a sufrir eh, como resultado, a menos que nos arrepintamos y se han borrado nuestros pecados y la justicia de Cristo envuelva nuestra vida y seamos librados, seamos perdonados. Pero mientras estamos en esta vida, hermanos, van a haber muchas cosas. Estamos en un terreno de guerra, en un campo de guerra. Ustedes se imaginan que ahorita en Ucrania, es el país que está en guerra, eh, invadido por Rusia. Yo veo familias que andan corriendo, escapando de las bombas que caen, o huyendo de su país, cruzando otras fronteras, soldados que van allí luchando.
y muchas veces son despedazados por bombas. Imagínense que ustedes van como participando o siendo víctimas de una situación así y se pregunten, ¡ay, qué injusticia! Este señor cayó despedazado por una bomba, pero ¿por qué? ¿Por qué le ocurrió? Alguien le dirá, oiga, estamos en guerra, eso es parte de la vida. Yo creo que algo así ocurre en esta vida, desde que nos apartamos del sendero y del modelo que Dios tenía para nosotros en el Edén. Escogimos en Adán este sendero de injusticia, de espinos, de cardos, de dolor y de circunstancias que donde es normal. ¿Por qué sorprendernos de las cosas que ocurren en el proceso natural de la vida? No es, hermanos, una razón para creer que Dios está juzgando y castigándonos. Cristo le dice a estas personas, por este accidente o esta tragedia, no sabemos detalles, ni Cristo condena a estos hombres, ni les dice que merecían este castigo o eh, esta masacre, tampoco ni condena ni habla mal de Pilato. Él no está en este momento en el papel de enjuiciar los actos de los hombres. Simplemente hay un resultado natural de decisiones, circunstancias en la vida, donde algunos van a sufrir por las cosas que ocurren a su lado. Dios es soberano en ver si eso lo encausa para bien de acuerdo a nuestra fe o permite que las cosas se den en el proceso. Aquellos que le piden su protección puede hacerlo o no hacerlo de acuerdo a su sabiduría. En este caso, había un grupo de personas que por alguna razón mientras ofrecían sus sacrificios, Pilato, bueno, no directamente Pilato, él es el responsable, pero los soldados de Pilato los mataron y mezclaron su sangre junto con sus sacrificios. ¿Habrá entre ellos uno disfrazado que era un terrorista o un celote, como se le llamaba, que estaba allí disfrazándose? En el proceso otros fueron víctimas. No sabemos exactamente qué pasó con estas personas. Y respecto a otro caso menciona Jesús. Yo no sé cómo supo Jesús, tal vez lo mismo le informaron o era una noticia popular y dice el versículo 4. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Aquí Cristo es enfático y dice que los accidentes que ocurren en la vida, en este caso, se cayó una torre y había unas personas colocadas, ubicadas en un mal lugar, en un mal momento, en una mala hora, y ¡pum! Les cae esa torre que quizás se cayó por lo viejo, por lo débil, por lo mal construida. Y la gente dice, eso le pasa porque eran pecadores o eran culpables, algo debía. ¿Ustedes creen que eran más culpables que todos ustedes, que no les pasó eso? Cristo les dice, no es así. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, y la versión aquí traduce si no se arrepienten, ¿verdad? Como dice aquí, si ustedes no se arrepienten. En verdad, la palabra es sí, viene de la palabra arrepentirse, si no os arrepentís. Pero el verbo está conjugado en una forma que habla de un arrepentimiento que se vive continuamente, es un presente continuo. Cristo le está diciendo, si ustedes no viven arrepentidos continuamente, arrepintiéndose, porque hermanos, muchas veces creemos que esto del arrepentimiento es un asunto del pasado, es un asunto donde se vive una experiencia pasada y ya nos olvidamos. No, hermanos, el arrepentimiento es un estado continuo que se profundiza con el tiempo. Y a menudo recordamos aquellos pecados donde ofendimos a Dios. Y seguimos recordando la gracia de Dios que nos envolvió. Y volvemos a agradecerle
por el perdón de su gracia continua y vivimos en un estado continuo de arrepentimiento. Debiéramos de. ¿Cuántas veces olvidamos? Le doy un ejemplo. El miércoles pasado hablé de Simón, el leproso, el líder de la sinagoga, el que llevó a una vida de prostitución a la mujer a quien juzgaba de pecadora y que decía, si este hombre fuera profeta, aquel que le había sanado de la lepra, había olvidado su sentido de gratitud, o quizás nunca lo tuvo del todo. El caso es que había invitado a Jesús, en vez de agradecerle quizás para tener honra de que el gran maestro famoso estaba en mi mesa y que no se sentía en verdad arrepentido ni agradecido y juzgó a una mujer que era pecadora cuando él era aún más pecador a la vista de Dios, porque él debía amar más por cuanto había sido perdonado más. No se trata de comparar pecados con pecados. Todos tenemos una gran deuda. Nuestros pecados todos son grandes. Oh, hay pecados más grandes que otros, pero todos son grandes. Ninguno es pequeño. Es como la tierra. Oh, qué grandísima es la tierra. Imagínense que te den un pedazo de queso del tamaño de la luna. ¿Dónde metes tanto queso? Que, oh, si la luna fuera de queso. Oh, hermanos, estos objetos celestiales son grandes, pero hay uno más grande que otros. La tierra es grande, pero en comparación con el sol es pequeña, pero es grande. Así son los pecados. Hay pecados más grandes que otros, pero todos son grandes, que merecen la muerte del pecador. Y por gracia somos salvos. Oh, Cristo dice, en vez de estar juzgando qué pecadores habrán sido porque les pasó esa tragedia, o alguna deuda tienen y por ser deudores, ladrones o alguna especie de compromiso no cumplido, por eso le pasa eso. Y en vez de estar viendo qué deuda tengo yo, Señor, cómo estoy yo de mi arrepentimiento, he olvidado de dónde me has sacado, he olvidado de dónde me has sacado de las tinieblas a esta luz admirable. Te has llegado a conformar como Simón y empezar a juzgar a otros más pecadores que tú. O como el Simón que fue al templo a orar, yo no soy como este pecador. Cuidado, hermanos, con ver al dolor de otros, el sufrimiento de otros, y pensar que alguna desgracia, algún pecado han hecho para que esa desgracia les haya caído, y te olvides de ti, que tú vives por gracia, y que Dios te está esperando para que vivas un arrepentimiento genuino, profundo, como el que experimentó David, cuando Natán le señaló, tú eres ese hombre. Y David se arrepintió. Había pasado casi 1 año y medio desde su pecado con Betsabé y creía que hasta Dios lo había olvidado. Pero el pecado no confesado ni abandonado está tan fresco en los libros del cielo como si hubiese sido cometido ayer. Pero David se arrepintió y pidió perdón. Se arrepintió y dijo, lávame más y más. Y cuando recordaba aquello pecado, de seguro decía, más, Señor, límpiame más, que yo llegue a odiar ese pecado, a sentir asco por ese pecado, porque aunque lo recuerdo, todavía siento cierta atracción. No, Señor, perdóname el hecho de que todavía siento esa atracción, aunque ya no lo quiero. Oh, Dios quiere llevarte al punto de olvidar la atracción en tu corazón y que llegues a sentir total desagrado, continuo desagrado por cualquier apariencia de mal inclusive. Así que, estimado amigo, en vez de estar juzgando a los que le pasan tragedias y dolor, pregúntate, ¿cómo está tu arrepentimiento? Hay una frase que encontré por allí, la tengo subrayada, pero hablando de la iglesia, la sierva del Señor dice, hablando de la Odisea, una iglesia tibia, donde ella dice que tenemos una especie de arrepentimiento del cual debemos arrepentirnos.
Traten de entender la frase y ver que lo que está diciendo es que aún nuestro tipo de arrepentimiento del cual hablamos, quizás sea tan superficial que caiga en la presunción y sea hasta un pecado no experimentar el arrepentimiento profundo, verdadero, que nos incita a la obediencia y al abandono de los pecados. Si no os arrepentís, ustedes también morirán como ellos. Esto es Cristo, hermanos. Y esta idea de que las personas sufren por algún pecado era una especie de doctrina enseñada y creída por los líderes. Oh, desde el tiempo de Job. Elifaz creo se llama quien le dijo a Job, tú estás allí porque algo has hecho, Job. Algo has hecho para que Dios te haya abandonado. Le dice en el capítulo 4 del 7 al 9, piensa en esto. ¿Quién castiga al inocente? Nosotros los hombres no, mucho menos Dios. Es lo que está implicando Elifaz. ¿Quién castiga al inocente? ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? No, un justo no sufre. Tú estás sufriendo porque algo has hecho, Job. Lo que sí he llegado a ver es lo siguiente. Los que siembran maldad cosechan lo que siembran. ¿Cómo le dolía a Job esto? A veces juzgamos así y expresamos verdades satánicas como si fueran verdades bíblicas. Dios dejó a Elifaz y a otro de sus amigos hablar, hasta que se le presentó a Job y le dijo, Job, no entiendes lo que está pasando y no vengo a explicártelo. Tan solo mira quién soy. Yo tengo el control de todo. Y le hace preguntas que hacen confiar en que si Dios es así de poderoso, algún propósito tendrá al permitirme pasar por este dolor. Los discípulos participaban de esta filosofía errónea y cuando vieron una persona que había nacido ciego, expresaron en el capítulo 9 de Juan, al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿no? Rabí, maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Noten hasta el ridículo que se llega con esta idea, hermanos, de que el individuo pecó aún antes de nacer para que, como castigo por ese pecado que hizo en el vientre, algún pecado, no sé si pateó a su madre por no darle el alimento cuando quería, no sé si, ¿qué habrá hecho ese bebé en el vientre que habrá pecado para que naciera ciego? O tal vez no, perdón, tal vez sus padres pecaron para que naciera ciego. Cristo nuevamente, así como contestó con respecto a aquellos 18 que cayó la torre, aquellos hombres que murieron con sus sacrificios, mezclando su sangre con sus animales. No, muchachos, quítense esa idea. No pecó él, no pecó él. ¿Y cómo va a pecar antes de nacer? Si el pecado es una decisión de la voluntad, es una decisión de la mente. La voluntad se tiene que entregar a la conciencia que nos dice no, y uno viola esa conciencia, entonces el pecado genera una especie de convicción de que estamos mal y aún así vamos hasta que da a luz la muerte. No, este niño no puede. Por eso nosotros no bautizamos bebitos, hermanos, porque no han pecado en el sentido bíblico. Pero estos discípulos creían que quizás, no, él no pecó, ni tampoco sus padres. ¿Saben para qué él está ciego? Para que, para que Dios sea glorificado a través de este acto que vamos a hacer con él.
Estimados oyentes, ustedes pueden leer la historia allí, pero solo para que capten este pensamiento que permea nuestras iglesias, a veces sermones, a veces consejos, a veces decisiones hechas basadas en la idea de que estamos eh, obrando la justicia de Dios, aplicándole a los que creemos que están en pecado y valorizamos muchas veces nuestros recursos, nuestras palabras, conforme a ese principio y lo expresamos. Por supuesto, estimados hermanos, hay ciertas cosas que nos ocurren en la vida por accidentes, circunstancias, pero hay otras que ocurren por el mismo hecho de ser hijos de Dios. Al contrario, estamos en un mundo de guerra y Satanás odia y persigue a los que aman a Cristo y se cambiaron de su bando para servir a Cristo y van a padecer persecución. O sea que hay cosas. De seguro este accidente que pasó, esta torre que cayó, no es porque eran cristianos o estaban sufriendo por la justicia de Cristo y la torre cayó. No, pero hay cosas que sí son deliberadamente producto de porque eres cristiano y sufres. Alguien te calumnia, te odia, alguien quiere, Satanás usando esas personas, te quiere afectar tu ánimo, tu buen espíritu de ser fiel, envidia tu nueva forma de vida y le da coraje que ya no participes con él o con ella en las borracheras, en las blasfemias, y va a hacer aquello para que, porque en vez de aceptar tu testimonio, se convierte en un perseguidor, en alguien que te va a hacer difícil la vida. La Biblia dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No algunos. Es cuestión de tiempo y vas a sufrir alguna persecución leve, alguna más fuerte, algunas disfrazadas de quizás razonamientos naturales o legales, pero son persecución. El martes, ayer en un grupo en la casa de hermano Rodríguez, Jesús, eh, estaba allí, Mariano, quería acordarme de tu nombre, Mariano, si estás allí atento y si no, estaré orando por ti, pero mencionó el caso de su mami, porque la quiero ver en el grupo, le digo, y el sábado, algunos sábados puede ir, otros no, le piden trabajo. ¿Qué le pregunto? ¿Qué si le escribimos una carta para que ella pueda eh, objetar que no puede ir en sábado? Pero es probable que quizás, como ha habido algunos casos, la corran. Otra vez se respetan. Oh, no sabíamos, pensábamos que nada más pedía el sábado para irse de fiesta, pero esta carta oficial de su pastor veo que entonces es un asunto de conciencia, ¿verdad? Usted quiere ir a la iglesia. Ok, vamos a respetar, vamos a ver qué cambio hacemos. Otros, ¿qué me importa a mí esta carta? ¿Qué me importa su conciencia? Si usted no quiere venir, le vamos a correr. Y por cierto, hay consecuencias, hay persecución, hay toda clase de consecuencias por querer ser fiel a Dios. Esas son las cosas que sí suceden como parte de la vida cristiana. El apóstol Pablo, no, Pedro, perdón. Pedro en capítulo 2, 19 dice, porque esto merece aprobación. Noten lo que merece aprobación, hermanos. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Repito, ahora estamos hablando de ciertas circunstancias, ciertas injusticias, ciertas cosas que pudieran calificar de consecuencia por, en este caso, la justicia. Si usted le corren del trabajo porque llega tarde, porque no cumple, porque está distraído, porque está viendo textos y textos y la producción no sale, usted se ha corrido no por ser cristiano. Usted dice que quizá oren por mí, me corrieron del trabajo, pero ¿por qué? Esto merece aprobación. Si por cuestión de la conciencia le corren, porque usted
le invitan a mentir, o hay una especie de unión y le dice, usted tiene ahora que participar de esto, y si usted no participa porque su conciencia se ve involucrada y lo corren, eso es padecer persecución. Porque Pedro pregunta, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados, sois corridos del trabajo, sois perseguidos? Si por vuestra imprudencia, vuestras malas palabras, si vuestra eh, impuntualidad, si por vuestra inmadurez y vuestra falta de compromiso, de responsabilidad por llegar tarde, si por eso sufres y pecas, porque eso es pecado, esos son defectos de carácter. Y Dios tiene que ayudarnos a resolver y a madurar en todos los aspectos de la vida. Si sufrís como consecuencia de eso, ¿qué gloria es? Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ven ustedes que estoy tratando de aclarar, hermanos, que en la vida hay cosas, las mismas circunstancias pueden parecer injusticias, pero injusticias ¿por qué? ¿Qué llevó a cabo? ¿O por qué se desencadenó en esto, hermano? ¿Es por ser fiel a Dios? ¿Es porque estás siendo fiel a Dios y como consecuencia el diablo quiere? ¿O es como consecuencia de errores, de descuidos? Sigue diciendo el apóstol Pedro, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esto está en 1 de Pedro 3:16. Al tener buena conciencia, asegúrate que cuando te calumnian y te califiquen de malhechor, ellos sean avergonzados porque chocan sus palabras, no concuerdan la acusación que dicen contra ti, porque tú eres fiel a tu conciencia y lo que están haciendo es calumniándote, inventando cosas para que sufras. Gloria por ello. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Estimado amigo, estimado oyente, cuando padezcas y sufras, pregúntate, ¿han sido mis defectos de carácter? ¿Han sido mi descuido, mi falta de organización? ¿Ha sido mi simplemente inmadurez e infantilidad de carácter que me han llevado a esta crisis? Yo quiero aprender, Señor. O si es porque eres fiel a Dios. Si lo mismo estás padeciendo, pero porque eres fiel a Dios, Dios te aprueba y se goza y te dará su bendición. Ya leí este versículo. El apóstol Pedro es el experto en hablar acerca de las consecuencias de sufrir por Cristo y no como malhechor. Hay una ilustración que yo la quiero leer porque me ilustra el punto que estoy hablando. Dice acerca de esta historia, una historia china. Habla de un anciano labrador, viudo, muy pobre, que vivía en una aldea muy necesitada y pobre todos. Un cálido día de verano, un precioso caballo salvaje, joven y fuerte, descendió de los prados de las montañas a buscar comida y bebida en la aldea. Ese verano, de intenso sol y escaso de lluvias, había quemado los pastos y apenas quedaban gota en los arroyos, de modo que el caballo buscaba desesperado la comida y bebida con la que sobrevivir. Quiso el destino que el animal fuera a parar al establo del anciano labrador, donde encontró la comida y la bebida deseadas. El hijo del anciano, al oír el ruido de los cascos del caballo en el establo y al constatar que un magnífico ejemplar había entrado en su propiedad, decidió poner la madera en la puerta de la cuadra para impedir su salida. La noticia corrió a toda velocidad por esa aldea y los vecinos fueron a felicitar al anciano labrador y a su hijo. Era una gran suerte que ese bello y joven rocín salvaje fuera a parar a su establo.
Era en verdad un animal que costaría mucho dinero si tuviera que ser comprado. Pero ahí estaba, en el establo, saciando tranquilamente su hambre y su sed. Y cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para felicitarle por tal regalo inesperado de la vida, aquel anciano labrador les dijo: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Y no entendieron los de la aldea. Pero sucedió que al día siguiente el caballo, ya saciado, al ser ágil y fuerte como pocos, logró saltar la valla de un brinco y regresó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolerse con él y lamentar su desgracia, este nuevamente les volvió a decir: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Y no volvieron a entender. Una semana después, el joven fuerte caballo regresó de las montañas, trayendo consigo una caballada inmensa y llevándoles uno a uno a ese establo donde sabía que encontraría alimento y agua para todos los suyos. Hembras jóvenes en edad de procrear, potros de todos los colores, más de 40 ejemplares seguían el corcel que una semana antes había saciado su sed y apetito en el establo del anciano labrador. Los vecinos no lo podían creer. De repente el anciano labrador se volvía rico de la manera más inesperada. Su patrimonio crecía por fruto de un azar generoso con él y su familia. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su extraordinaria buena suerte. Pero este de nuevo le respondió: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Y los vecinos, ahora sí, pensaron que el anciano no estaba bien de la cabeza. Era indudable que tener de repente y por azar más de 40 caballos en el establo de casa sin pagar un céntimo por ellos solo podía ser buena suerte. Pero al día siguiente, el hijo del labrador intentó domar precisamente al guía de todos los caballos salvajes, aquel que había llegado la primera vez, huido al día siguiente y llevado de nuevo a toda su parada hacia el establo. Si le domaba, ninguna yegua ni potro escaparían del establo. Teniendo al jefe de la manada bajo control, no había riesgos de pérdida. Pero ese corcel no se andaba con chiquitas, y cuando el joven lo montó para dominarlo, el animal se encabritó y lo pateó, haciendo que cayera al suelo y recibiera tantas patadas que el resultado fue la rotura de huesos de brazos, manos, pies y piernas del muchacho. Naturalmente todo el mundo consideró aquello como una verdadera desgracia. No así el labrador, quien volvió a decir: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? A lo que los vecinos ya no supieron qué responder. Y es que unas semanas después, más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Pero cuando vieron al hijo del labrador en tan mal estado, lo dejaron tranquilo y siguieron su camino. Los vecinos que quedaron en la aldea, padres y abuelos de decenas de jóvenes que partieron ese mismo día a la guerra, fueron a ver al anciano labrador y a su hijo y a expresarle la enorme buena suerte que había tenido el joven al no tener que partir hacia una guerra que con mucha probabilidad acabaría con la vida de muchos de sus amigos. Aquel longevo, aquel longevo sabio respondió: ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Estimados oyentes, ¿esa es tu convicción de que en la vida suceden solo cosas al azar? Para Pablo, que pasó por estas cosas y más terribles, no andaba diciendo ¿quién sabe? No andaba creyendo que tenía buena suerte, mala suerte. Él dice que en una ocasión todas estas tragedias enlista él: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Lo que se agolpaba sobre él, la preocupación por todas las iglesias. Uno quizás se pregunte, ¿buena suerte? ¿Mala suerte? No, estimados oyentes, cuando tu vida está en las manos de Dios, todo lo que te ocurra, todo aquello que pase en tu vida, si estás dentro del marco de la voluntad de Dios, Dios lo encausa para bien. A las 9:30 cuando puedo, y me acuerdo porque a veces se me olvida por alguna junta, compromiso, pero tengo un deseo de comunicarme en un bando de oración con el grupo de Youth City. Y ayer o antier hablé de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos esta promesa que Dios encausa para bien todo lo que nos ocurra. Toda desgracia, toda circunstancia, porque Pablo tiene en mente persecución, hambre, desnudez, que nos separará del amor de Cristo. Y él dice, todo lo que nos ocurra para los que aman a Dios. No es para todos esta promesa. Es solamente para aquellos que tienen estos lentes o esta forma de pensar que el amor a Dios es lo que más vale en esta tierra. Y al tener esa visión del amor a Dios, les hace ver propósito en el dolor, propósito en la cárcel, propósito en la calumnia. En vez de llenarse de odio, de rencor, oran por aquellos que los calumnian, oran por sus enemigos, oran por los que os ultrajan y os persiguen, dice Cristo. Oran porque el amor a Dios los capacita para sacarle un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El apóstol sigue diciendo, esto es conforme al propósito con que fueron llamados, que es hacerlos semejantes a la imagen del Hijo de Dios. Estimado oyente, si como resultado de tu dolor, de tu tragedia, de tu circunstancia difícil, terminas más semejante a Cristo, más humilde y más manso, aquello cumplió su propósito. Si aquel dolor te hace más rebelde y te hace murmurar y odiar y olvidarte, salirte de la iglesia y creer que Dios es injusto, lo mismo te va a revelar que lo que te hace falta es el amor a Dios. Porque el amor a Dios, como Job llegó a entender, llegó a dudar, llegó a cuestionar a Dios, a creerle quizás a sus amigos, llegó a llenarse de dudas hasta que Dios le habló y se sintió ahora pecador. Se sintió ahora que él debía confiar en Dios. No importa cuando a veces no entendamos. Estimados oyentes, en este párrafo termino con esta gema preciosa. El discurso maestro de Jesucristo se nos dice, página 24. Cuando Él permite que suframos pruebas y aflicciones, es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si la recibimos con fe, aquí está la clave. Así como los que aman a Dios, todo lo que le ocurra les hará un bien. Así, si la recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar resultará una bendición. Si no la recibes con fe, o sea, si no recibes eso como un elemento que viene de la mano de Dios para ayudarte a ti, va a haber murmuración y queja. Pero si la recibes con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, aquello será una bendición. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales nos hará dirigir los ojos al cielo. ¿Cuántos son? Escucha, si has
Si estás pasando por un dolor, si tu hijo está en la cárcel, si tu madre está hospitalizada, si tu hijo te ha abandonado, si has descubierto la traición de tu mejor amigo, amiga, o tu esposo, o tu esposa, o estás dudando de que Dios de veras te guíe, escucha. ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? Acuérdate, estimado amigo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran. Hay una bendición en el dolor que no cualquiera conoce. ¿No dijo Cristo, bienaventurados los que brincan de alegría y de gozo porque tienen todo? Qué bendición tener todo y tener recursos. Pero cuidado con creer que en una situación difícil, donde hay lágrimas, es porque estás pecando o porque estás abandonado por Dios. Tal vez sea el medio por el cual vas a lograr una relación más íntima con tu Maestro. Bienaventurado aquel que soporta la tentación,